Buenas tardes, licenciado Carlos Navarro Uribe. Soy Anaí López Baena de la licenciatura en Derecho del 9º semestre, Grupo A. El tema de mi exposición es el principio de proporcionalidad en las actuaciones. Bien, este principio también es llamado principio de razonabilidad, que más adelante le voy a explicar por qué. Tiene su origen este principio en el derecho tributario y consiste, o el concepto nos dice, que exige la carga impositiva derivado de los gastos públicos para que éste se aplique a la capacidad contributiva de los sujetos obligados. Es decir, yo como contribuyente, mis aportaciones tienen que ser equivalentes o proporcionales a mis ingresos. El fundamento lo encontramos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos dice que es obligación de los mexicanos, fracción cuarta, contribuir a los gastos públicos así de la Federación, de los estados y del municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Otra interpretación de este principio es que protege los derechos fundamentales de que no se vean alterados o afectados en su contenido esencial. Bien, ahora vamos a ver los antecedentes de este principio. Sus antecedentes surgen, este principio surge de las ideas de Adam Smith, el cual decía que los súbditos deben contribuir al sostenimiento del gobierno en la proporción más cercana posible a sus capacidades. Otro antecedente es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa del año 1789, el cual, el numeral 13, establecía que para el mantenimiento de la fuerza pública es indispensable una contribución de todos los ciudadanos. Esta idea fue acogida por los artículos 8, 339 y 340 de la Constitución de Cádiz de 1812. Como otro antecedente tenemos también el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, que el artículo 15 decía o establecía contribuir en razón de sus proporciones. Cabe mencionar que la redacción del artículo 31 de la Constitución de 1857 en la fracción tercera es el mismo texto que encontramos hoy en día en el mismo artículo 31, pero la fracción cuarta de la Constitución vigente. En la actualidad, este principio de proporcionalidad ha dado origen al de progresividad de los impuestos, es decir, que se grava más a quien más percibe, como lo decía anteriormente. Este principio tiene su origen tanto en el derecho anglosajón como en el derecho continental europeo. En el derecho anglosajón se conoce también como principio de razonabilidad y en el europeo como principio de proporcionalidad. Estos tienen alcances similares en ambas tradiciones. Y de igual manera para ambos lo aplica el órgano que ejerce la función de control de constitucionalidad. Se trata de un principio general de rango constitucional inserto en la cláusula del Estado de Derecho que preside la actuación de todos los poderes públicos. Es decir, este principio ha adoptado un rango constitucional, el cual significa que todos los poderes públicos y todas las autoridades están obligados a brindar o a hacer valer este principio de proporcionalidad en todas las actuaciones. También apunta a la prohibición de actuaciones excesivas por parte de los poderes públicos. Pasó de transformarse en un principio constitucional de protección de derechos fundamentales. En síntesis, también podemos decir que uno de los objetivos de este principio es prohibir que las acciones de las autoridades o del poder público sean excesivas. Por eso, o de ahí viene el nombre de proporción. Ahora bien, vamos a ver los subprincipios del principio de proporcionalidad. Varios autores coinciden en que este principio tiene 3 subprincipios. El primero es la idoneidad o adecuación, el segundo es la necesidad o indispensabilidad y el tercero y último es el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. Veremos a continuación que el primero, de idoneidad o adecuación, su finalidad es determinar si la intervención en los derechos fundamentales es adecuada o no para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. Ahora bien, el principio de necesidad o indispensabilidad
se utiliza para razonar si la medida de intervención en los derechos fundamentales es la más conveniente para el derecho fundamental. Y por último, el principio de proporcionalidad en sentido estricto. Bien, este último subprincipio consiste en determinar si la intervención en el derecho fundamental está justificada por la importancia de la realización del fin perseguido. Lo que podemos notar en lo que consisten estos tres subprincipios es que cualquier actuación del poder público tiene que estar sujeto a los derechos fundamentales. Es decir, ninguna actuación, ninguna resolución tiene que corromper algún derecho fundamental. Por eso hace hincapié cada uno de los principios en que se tiene que valorar y se tiene que analizar el derecho fundamental que se persigue con el derecho fundamental afectado. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el principio de proporcionalidad en materia tributiva. Nos dice que solamente se obliga al poder legislativo. ¿Por qué? Porque es este poder quien establece las leyes y por lo tanto los tributos. Por eso deben crearlas de una manera proporcional. ¿Qué pasa si una contribución o qué pasa si una ley no se establece un tributo de manera proporcional? Bueno, pues si una contribución no cumple con este principio, el órgano de constitucionalidad, que aquí en México es el Poder Judicial Federal, puede declarar o tiene atribución y facultades para poder declarar una ley como inconstitucionalidad. Bien, ahora como conclusión puedo agregar en que, como bien lo expliqué anteriormente, el principio de proporcionalidad tiene su origen desde el derecho tributario. De igual manera es aplicable o se aplica en cualquier rama del derecho en este caso. También podemos encontrar que este principio hoy en día se encuentra estipulado claramente en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos dice que todos, sin excepción, todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público, sea federal, del estado o el municipio en el que nosotros, o en el que en este caso la persona resida. Estipula muy bien, claramente, que tiene que ser de manera proporcional y equitativa, según dispongan las leyes. Esto se interpreta, o bueno, puedo dar un ejemplo. Supongamos que en el caso se encuentran una persona que es, no sé, que trabaja en el campo, que es comerciante, y una persona que trabaja o tiene una empresa o es servidor público, un alto rango de que sea servidor público, no se puede aportar de igual manera en ambos casos. ¿Por qué? Porque los ingresos de esta persona, que es el trabajador del campo, del comerciante, no son los mismos que el empresario. Por lo tanto, no se puede aportar igual. Ahí es donde aplica estrictamente el principio de proporcionalidad, que consiste en que yo aporto según mis capacidades. Como podemos aplicar este principio en materia administrativa y fiscal, que es lo que nos ocupa, lo podemos entender así, en que todas las actuaciones, resoluciones, todo aquel acto que lo ejerza, bueno, que lo realice más bien alguna autoridad del poder público, federal o estatal, tiene que conducirse y siempre tiene que tomar en cuenta el principio de proporcionalidad, sea la actuación que sea, ya sea en, no sé, en alguna multa, alguna sanción. Este principio va a encajar en cualquier resolución y en cualquier actuación de la autoridad, porque es un derecho fundamental que nosotros tenemos como contribuyente, como sujeto pasivo, como sea. En cualquier momento este derecho es aplicable, porque es un derecho fundamental. Y bueno, eso es todo por lo que podemos entender por principio de proporcionalidad. Espero que haya quedado claro y muchas gracias.